Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Gasós, soy facilitador de la metodología Lego Serious Play. Venimos de la compañía Lego Serious Play México y tenemos el gusto de estar con ustedes para participarles una ponencia que hace referencia a las 5 claves del éxito para su negocio en esta nueva normalidad. Antes que nada, queremos agradecer al Ayuntamiento de Veracruz, a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario, por la invitación a poder participarles esto a ustedes, esta plática. Y también hacer el preámbulo de platicarles por qué tenemos aquí unos juguetes a la hora de hacer esta presentación. Les platico un poquito la historia de Lego. Lego es una compañía que tiene una compañía de juguetes armables muy conocida, que tiene alrededor de cerca de 80 años de existir. Esta compañía en 3 ocasiones, y creo que esta es la 4ª vez, ha tenido crisis, situaciones difíciles, crisis económicas en el mercado, en el entorno y en la propia compañía. Y la vez anterior a la actual, que todos estamos viviendo esta crisis económica producto de la pandemia, ¿sí?, a nivel mundial, la vez anterior fue hace 23 años. Esta compañía estaba en la coyuntura de que los videojuegos iban a tener un salto en cuanto a su presentación y calidad de videojuegos hacia la tercera dimensión. Y ellos previeron que la situación que se les iba a presentar iba posiblemente a hacer que la compañía quebrara. O sea, vieron que el 80% en ese entonces, habló más o menos en el año 92, el 80% de los niños a nivel mundial jugaban con juegos físicos y 20% con virtuales. En esa visión que tuvieron de ese cambio tecnológico en los videojuegos, Lego visualizó que en los siguientes años, entre 92 y 96, 7, por ahí más o menos, se iba a invertir el modelo, iba a ser 80% videojuegos y 20% juguetes físicos. La realidad es que para finales de los 90 se convirtió en un 92% videojuegos y 8% juguetes físicos. Por eso muchas compañías de juguetes que mi generación les tocó conocer hoy ya no existen, ¿sí? Y en cambio los videojuegos cada día toman más terreno y son más evolutivos. Entonces, Lego visualizó esa situación que se les iba a presentar y entonces empezaron a tener juntas de trabajo. En esas juntas de trabajo, que trataban de llegar a conclusiones innovadoras que les permitieran crear un desarrollo de la compañía y una evolución de su propio modelo de negocio, temas que vamos a hablar hoy. Y bueno, las situaciones que tenían juntas de trabajo y no llegaban a conclusiones innovadoras que les permitieran visualizar ese futuro, enfocarse a otros mercados, etcétera, dentro del mismo contexto de una compañía de juguetes. Total, hacia el final del primer año de hacer este proyecto de juntas, una persona dentro de la compañía, Robert Rasmussen, concretamente, desarrolló y presentó un proyecto de estrategia de negocios utilizando las ventajas cognitivas y kinestésicas de la transmisión de información a la construcción, que es con juguetes. Para no hacer larga la historia, la realidad es que lo echaron a andar, funcionó en la compañía y a la postre de 4 o 5 años, en el resto de los años 90, dieron ese salto, pudieron expandirse como empresa, pudieron diversificarse, que esa fue la gran esencia, donde ya no nada más ves Lego en juguetes, los ves en películas, los ves en regalos, los ves en souvenirs, los ves en muchas ofertas de mercado a nivel mundial. Y bueno, pues la compañía pudo sobrevivir sin problemas. Hoy lo vemos en todas las tiendas departamentales, lo vemos en todos los supermercados, ¿sí? Y en una buena área, un buen tamaño de oferta de producto. Y bueno, hoy creo que vuelven a recurrir, lo que se ha escuchado, vuelven a recurrir otra vez a esta metodología que concretamente se llama Lego Serious Play. Bueno, dicho esta introducción, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema son 5 claves para esta nueva realidad, para que hagas exitosa tu incorporación al mercado, para aquellos que están volviendo a reabrir su negocio o reabrieron hace unos pocos meses, agosto, septiembre. ¿Por qué?
Fue notorio que entre el periodo de agosto a julio 2019 muchos negocios por la misma situación de la pandemia cerraron, pero pues la economía tiene que fluir. Más allá del tema de salud, que por supuesto estamos de acuerdo, el cubrebocas, la sana distancia y todo lo que las autoridades nos indican, invariablemente los negocios tienen que reabrir. La pregunta es, ¿cómo reabrir? Bueno, entonces vamos a explicarlo con Lego. El primer punto que tenemos es, vamos a dividirlo por el marketing de las empresas. El primero es definir los productos o servicios que son afines, que es esta pequeña construcción, con la nueva realidad. Bueno, ¿a qué nos referimos con afines? La realidad, señores, es que hay giros de negocio, hay sectores de negocio que ya no van a ser afines con esta nueva realidad. Y no estoy hablando tanto la que ahorita se nos presenta, hoy que estamos a mediados de octubre de 2020, sino la que se va a presentar en 2021, 2022 en adelante. En esa nueva realidad, todos los negocios tienen que tener forzosamente una evolución. Digo, creo que estaremos todos de acuerdo que no hay un solo negocio que no haya sido afectado en sus ingresos y en sí en todo el contexto del negocio con esta situación económica que estamos viviendo. Entonces, el primer punto que nos plantea con esta construcción del Lego es definir qué servicios o productos son afines con la nueva realidad. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser afines? Bueno, pueden ser afines a aquellos productos que dan o servicios que dan un alto valor agregado, ¿sí? Que no tienen tanta y tan alta competencia entre sí. Ese podría ser un primer referente. Tender un puente entre una realidad que hoy tenemos muy complicada, porque hacemos, valga la redundancia, la misma oferta al mercado que veníamos haciendo 2019 hacia atrás. Hoy que estamos hacia parte del cierre de 2020, tenemos que reenfocar cuál es nuestro modelo de negocio, que ahorita vamos también a abordar ese tema, para hacer una oferta diferenciada. En pocas palabras, observar el mercado para ver, que es nuestro siguiente punto, observar el mercado para ver cuál es la ajuste o cambio que tenemos que hacer para crear un puente de transición entre la realidad anterior y la nueva realidad que se nos presenta. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo y es muy común aquí en Veracruz, que estamos en una zona turística, aquí en el puerto. Bueno, en Veracruz hay muchos restaurantes, negocios de comida, fondas, restaurantes, bares, cantinas, qué sé yo. Muchos de ellos cerraron en este proceso de la pandemia y muchos de ellos se están reabriendo y muchos desgraciadamente ya no volvieron a abrir. Bueno, en esta nueva realidad hay que visualizar que el mercado que se está ahora presentando con el cambio de la venta a través de plataformas de internet, o sea, el mercado a distancia, es un mercado que si antes no era tan explotado, hoy va a ser explotado. Yo le diría a esos restauranteros que visualicen qué oferta hacen hoy a ese mercado para hacerla más concreta en términos de costos y en términos de ganancia, para que aquella transición para poderla mandar a servicio a domicilio, el costo de estas plataformas principalmente que se ofertan, no sea tan absorbente sobre el margen de ganancia del platillo. Para aquellos que son restauranteros me están entendiendo muy bien. Estas plataformas al parecer venían a salvar ese mercado y casualmente se dieron cuenta después de algunos meses que los porcentajes de cobro de esas plataformas al restaurante, más otras condiciones aleatorias a los contratos, se dieron cuenta que prácticamente se llevaban toda la utilidad. Entonces, decimos, ¿hacemos un lado a las plataformas? No, hay que trabajar con ellas. Sencillamente hay que reevaluar qué producto estamos ofertando y cómo lo estamos ofertando. A eso me refiero con tender un puente a una nueva realidad. Muchos de ellos, señores, están en el tema de costos. El segundo punto dentro del marketing es el benchmarking. El benchmarking es un anglicismo que en pocas palabras hace referencia, aquí lo tenemos, hace referencia a observar qué está haciendo la competencia. Normalmente los empresarios pymes, microempresarios, por experiencia de 23 años ejerciendo consultoría, les puedo comentar lo siguiente.
Vemos a la competencia como el malo, como la persona que se nos hace complicado en el mercado, con el que nos va a venir a copiar o a piratear o algún concepto parecido. Y más allá de eso, hay que observar realmente qué está haciendo la competencia. Si antes había que observarlo en esta nueva normalidad, más aún tenemos que observar qué está haciendo la competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo observamos o le damos la espalda a la competencia, ellos pueden crear una nueva oferta al mercado, ¿sí?, en condiciones similares a lo que nosotros tenemos de capacidad y de oferta, y ellos terminar siendo los que se queden, entre comillas, con ese mercado. Aquí en Veracruz, en la zona conurbada, por ejemplo, es muy común el negocio de tacos al pastor, por poner un ejemplo. Y sin embargo, la mayoría de los negocios de tacos al pastor no tienen todas las mesas, o no tenían antes de la pandemia todas las mesas ocupadas, pero hay negocios de tacos al pastor, no voy a mencionar nombres, que no nada más las tienen, hay que reservar para llegar a esa mesa. E incluso tienen cola de vehículos, valga la expresión, en espera para poder comprar. ¿Qué está haciendo ese negocio? Muchos, en lugar de mirarlo con desdén y decir, no, algo mal está haciendo, qué sé yo, hay que observarlo. Y cuando digo observar, no es un análisis muy complejo. Muchas veces pararse enfrente, a la hora pico, a la hora no pico del negocio, del giro de los alimentos, otra vez vuelvo al ejemplo, y nada más observar. Así de simple se genera una observación. El tercer tema es el plan de reposicionamiento de marca. Bueno, ahorita ya con este punto vamos a empezar a abordar el tema de las redes sociales. Reposicionar una marca, en esencia, es saber qué es una marca. Bueno, la marca es aquello que distingue y hace diferente el concepto de un negocio ofertado al mercado, o como el mercado también lo entiende del propio negocio. ¿Sí? Nuestra marca, como nunca, yo creo, hoy con el tema de las redes sociales, que ya estaban desde antes de la pandemia, pero hoy toman una nueva concepción ante los negocios, te ayuda mucho a que tú reposiciones una marca. De hecho, el costo o la inversión no es tan cuantiosa como antes era la oferta de promoción y publicidad. Entonces, cuando tú reposicionas una marca, generas un entendimiento por parte del cliente hacia ti. Entonces, visualízate cómo eras antes y visualiza tu marca y brinca, como si fuera una valla, brinca esta concepción para que tú te entiendas tú y tu negocio se entienda como una marca ante el mercado. ¿Sí? Lo digo porque hay negocios que he atendido en el pasado, sí tienen un logotipo, tienen una marquesina, tienen publicidad inserta en su negocio, pero no le dan el valor de ser una marca comercial. Entonces, yo creo que sí es importante reposicionarse este tema. Y el último tema, ahora sí vamos al de las ventas en redes sociales y por internet. Bueno, aquí es un tabú y lo que voy a comentar se lo quiero dirigir a los dos, tanto al cliente que se acerca a un experto, un marketing digital, un mercadólogo, un comunicólogo o afines del área, se acerca para que lo asesore y genere ventas a través de redes sociales, que es como comúnmente se entiende. Y también aquellos que dan este servicio, considerando este nuevo cliente, que producto de la pandemia ha sido, entre comillas, arrojado a las redes sociales al caerse sus ventas con el cliente en trato directo. Entonces, tiene que haber un entendimiento de ambas partes, donde se debe entender, si lo vemos por acá, se debe entender tú como empresario que quieres invertir en esto, que no es un anuncio como si fuera un espectacular, no se debe entender así, se debe entender que tienes que dirigirte a un nicho de mercado, ¿sí? a una necesidad no atendidas de un mercado, incluso crear tu propio mercado. Por eso hablan de crear contenido en las redes sociales. ¿Sí? Dentro de ese contenido, tú en esencia no decir yo voy a vender un producto a través de redes sociales, es voy a resolver un problema a través de redes sociales. La oferta que yo haga
es precisamente para tratar y crear la solución a una problemática que presenta el mercado, con la oferta de mi servicio o mi producto. Bueno, eso es en cuanto a los empresarios. Y en cuanto a los que prestan esos servicios, entender también que ese empresario, esto es nuevo para él, y históricamente, si yo voy a decir, usar la palabra, voy a invertir, invierto en algo que se puede tocar, como puedo tocar este Lego. ¿Sí? Fuera de eso, normalmente el empresario pyme visualiza que si yo no puedo tocar lo que yo invierto, se llama gasto. Y ya la concepción, desde la palabra hasta toda su aplicación entre un concepto de gasto y un concepto de inversión es totalmente opuesto, ¿sí? Donde la inversión esperas un retorno de ese dinero que metiste y un gasto es para mantener operando un negocio invariablemente si tienes un retorno o no, entiéndase ganancia o entiéndase crecimiento como empresa. El punto es que debe haber un entendimiento de ambas partes. ¿Por qué? Porque también hay una oferta, ahorita ya más notoria, enorme de gente que ofrece servicios a través de esta mecánica de redes sociales. ¿Ok? Digamos que estos 4 puntos, el punto de definir, lo voy a mencionar, el tender un puente, ¿sí?, hacia la nueva realidad con situaciones afines, hacer un análisis de tu mercado, el famoso benchmarking, el reposicionar tu marca y el de invertir en redes sociales, sean hoy los 4 elementos que tú en tema de mercado debes de enfocar para poder reabrir exitosamente, entre comillas, reactivar tu negocio exitosamente en esta nueva normalidad. ¿Ok? Bueno, como segundo punto tenemos la parte operativa, tenemos 3 elementos. El primer elemento, ya se cayó un leguito. Vamos a ponerlo. El primer elemento es un concepto que cuando los consultores llegamos a una empresa es de lo primero que identificamos. Y generalmente, por experiencia les puedo decir que los empresarios normalmente esto nunca lo visualizan hasta que nosotros se lo hacemos ver. Esto que tengo aquí, este pequeño balde con cosas encima, representa la capacidad instalada. Esta capacidad instalada es un cálculo matemático que define cuánto puede producir una empresa o cuánto servicio puede dar una empresa basado en los recursos con los que cuenta. Recursos de administración, recursos de equipo, de máquinas, de factor humano, de personal, ¿sí?, de liquidez, de tener recurso económico para poder, ¿sí?, de liquidez para poder hacer el servicio como tal. Y este es un factor que se puede calcular, ¿sí? Todos los giros de negocio se puede hacer. Por ejemplo, un negocio comercial, su capacidad instalada puede tener varios referentes, pero un referente base es los metros cuadrados o cúbicos de almacén que tiene, ¿sí? Si es que tiene almacén. Si tiene un área de exposición de producto, pues más aún, esos metros cuadrados cúbicos medidos en anaqueles o colgantes para saber cuál es la capacidad de oferta de mercado. Otro de ellos, volviendo al ejemplo de un comercio, es el espacio físico por donde transita la persona, ¿sí?, los clientes, dividido en pasillos principales, pasillos secundarios. Otro ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de los restaurantes, es el número de mesas calculados por un concepto que conocen los restauranteros que le llaman cheque promedio, que es un valor económico de consumo por persona por hora. Entonces defines cuántas mesas tienes en un área, defines el horario de servicio y lo calculas por hora por número de mesas de 4 personas. Y con eso haces una variable del máximo de capacidad que tú puedes tener o el mínimo que tú esperas obtener y la media que tú esperas obtener. En los números, cuando uno hace proyecciones de negocio, siempre hay que establecer la máxima, la mínima y la media. Y sobre esos 3 valores, crear metas de ingresos, metas de costos, metas de gastos, metas de utilidades y metas de crecimiento, ¿sí? Entonces, la capacidad instalada es un elemento a medir. En la industria, que no he mencionado hasta ahorita, industria, es la regla número 1, saber la capacidad que tienes tú para prestar un servicio. Por ejemplo, las constructoras
Equipara mucho el concepto de capacidad instalada al flujo de dinero, que es al anticipo, a los anticipos de obra y a los pagos semanales o como ya han contratado, que van recibiendo secuencialmente, y sobre ese flujo de dinero definen su capacidad instalada de equipo, de maquinarias y de personas para poder prestar un servicio. Entonces, en esta nueva normalidad es muy importante volver a sentarse a hacer esto, ¿sí? Es muy importante redefinir nuestra capacidad instalada, incluso en esta, les digo, en esta situación, que ya no es la misma que era a principios de este año, finales del anterior. El siguiente concepto dentro de esta misión de capacidad instalada es detallar la capacidad en maquinarias, equipo y personal, ¿sí? Hacer un inventario nuevamente de todas las máquinas que tenemos, de todos los equipos, hasta la última de los equipos, desde una cuchara hasta una mesa, un ventilador, un taladro, una escalera, qué sé yo, no nada más saber cuánto tengo, sino en qué condiciones lo tengo, ¿sí? De vida útil de esos equipos, por ejemplo, de qué mantenimiento, si son equipos eléctricos, equipos mecánicos, qué mantenimiento ha tenido y cuál requiere en este momento. ¿Por qué? Porque, digo, no voy a tapar el sol con un dedo. La realidad es que los ingresos están disminuidos en todos lados. No quiero sonar pesimista, estoy siendo realista. Están disminuidos en todos los giros. Si los ingresos no son lo que antes eran, los costos y gastos no deben ser los que antes eran, pero los compromisos de servicio, los compromisos a los clientes sí deben ser los mismos. Y eso implica, concretamente, quiero ponerlo en este punto, que son los mantenimientos de equipos y de maquinarias. Hoy una maquinaria, un equipo que te falle a la hora de hacer un compromiso con un cliente, puedes perder el cliente, pero no era lo mismo, perdón que lo ponga en este contexto, perder un cliente en la realidad anterior que en esta nueva normalidad. Hoy sí duele perder un cliente, y creo que me están entendiendo los empresarios cuando hago referencia a esto. Siempre ha dolido, no quiero minimizarlo, pero hoy sí duele más porque los ingresos no son los mismos. O sea, hoy en nuestro renovado enfoque que tenemos que tener de servicio y de entender al cliente, está en este punto de la operación saber con qué contamos. Y en el equipo, en el grupo, los colaboradores, hacer nuevamente un inventario de sus capacidades, de su conocimiento. Ellos son los que te van a sacar adelante el negocio. Cuando una empresa supera a 5 o 7 colaboradores en adelante, son ellos los que te sacan adelante el negocio. Son ellos los que te lo van a empujar hacia adelante. O son los que te lo van a frenar. Todo depende de tu actitud que tengas hacia ellos. Ahorita que entremos a la temática de factor humano, vamos a profundizar en ello. Y el tercer concepto es la reformulación de procesos. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña construcción, donde normalmente cuando llegamos a una empresa en consultoría, otro elemento base o obligatorio que hacemos es revisar los procesos. ¿Qué es eso? Un proceso es cómo camina una etapa, otra, hasta llegar a un fin de todo un servicio o de toda una labor de venta de un producto en una empresa o de una fabricación de un producto o producto semiprocesado. ¿Qué es lo que encontramos? Normalmente encontramos, perdón, este pequeño ejemplo, todo enredado. Gente que hace 2 veces lo mismo, actividades que se hacen 4 veces, actividades donde no hay un responsable, o actividades donde en la misma actividad hay 4 o 5 responsables de lo mismo, donde de tal manera que entre los 4 o 5 al final no hay ninguno. Empresarios me van a entender muy bien esto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que te recomiendo, ahorita hacer? Es, así con una hojita y un lápiz, define esto, de esta actividad vamos a fabricar esto, vamos a hacer un platillo de esta manera, vamos a prestar el servicio a un cuarto hotel, ahorita que hablamos de negocios turísticos, y a volver a listar todo ese proceso de trabajo, ¿sí? Tomando en cuenta los recursos con los que tenemos, que son limitados.
Y este pequeño proceso, que aquí lo represento un poco enredado, esta parte de color rojo, hacerlo simple, que es esta parte amarilla. O sea, para que se vaya entendiendo, yo no estoy diciendo ni que gasten más ni que inviertan más, porque los recursos están limitados. Sencillamente aprovechar mejor lo que hoy se tiene, lo que ya existe, de tal manera que reanalicen su proceso de trabajo y lleguen a procesos sencillos. Y no es algo que un servidor se esté inventando, lo inventaron los que inventaron esto, que son los japoneses, ¿sí? Llegaron a las empresas y encontraban muchos procesos, mucho personal, mucho equipo y mucho gasto, incluso pérdida, y hacían un adelgazamiento, ¿sí? Así le llamaban ellos, un adelgazamiento de los procesos para llevarlos a procesos simples y claros. Entonces, ese es el otro elemento que te recomiendo en esta nueva realidad. El primero en operaciones, que es define tus capacidades, ¿sí? De equipo, de procesos, etcétera. Tu segundo, el inventario de tus máquinas, y el tercero, la reformulación de procesos. ¿Por ahí alguna pregunta? No. Ok, sigo. Finanzas, vámonos a la parte financiera. Presupuesto de nuevo arranque. Hagamos una hojita y pongamos cómo vamos a rearrancar, porque todos los negocios para funcionar necesitan tener un pequeño capital en flujo, en efectivo, para arrancar. Hagámoslo a manera de presupuesto. Tú te metes al buscador de internet y en 3 teclazos y medio segundos te salen muchos ejemplos de presupuestos. Con eso, más que suficiente para arrancar. Determina prioridades, que es estos de por acá, estos monitos. Esas prioridades es, todo es valioso, todo es importante, todo es atractivo, todo se debe de hacer. La pregunta es, ¿qué se hace primero y qué se hace después? Agarra una hojita y dibuja un triángulo, y en la punta del triángulo vas a poner todo lo que es importante, en la parte media lo que es importante pero no tan prioritario, perdón, en la primera, en la punta, todo lo que es prioritario, todo lo que es importante y todo lo que hay que hacer. Al final, en todo ese triángulo, todo es importante pero no todo es prioritario. Las prioridades, más que definirlas en la cabeza de la empresa, es conveniente hacer una pequeña junta con tu equipo y exponer tu opinión y ver qué opinan ellos en consecuencia, ¿sí? No estoy diciendo que hagas lo que diga tu equipo, estoy diciendo que es importante escuchar al equipo de trabajo, ¿sí? Para definir estas prioridades. El siguiente concepto es la revisión de tu modelo de negocio, ¿sí? Esta revisión de tu modelo de negocio es, antes había un puente muy sencillo y muy lineal de cómo definir cómo abordar un concepto, un negocio en el mercado, cómo ofertar ese negocio en el mercado. Hoy es importante volver a revisar qué estamos ofertando y entender que debemos de ofertar soluciones al cliente. ¿Quieren un ejemplo? Hay unas pizzas que ya están por ahí, por todo México, que venían a reinventar el concepto del restaurante de pizza, o las pizzas, ¿no? El platillo italiano. Primero eran las pizzas estándar, luego llegó una compañía que en 60 minutos, si no te la llevaba, te la regalaba. Y en efecto lo hacía. Hoy llega una que nada más te ofrece 2 pizzas o 3, pero te las da en ese momento. Y ese es el que se está llevando al mercado. Esos son ejemplos notorios de un modelo de negocio. Entonces, revisa cómo lo estás ofertando. La clave de los modelos de negocio hoy en esta nueva normalidad es hacérselo sencillo, hacérselo fácil al cliente, su acceso, sobre todo su acceso al producto o al servicio. Mientras más sencillo y fácil y que más le resuelva una problemática o una demanda, más atractivo será esto. Luego, veamos el plan de financiamiento y las finanzas en general. Bueno, ahí te lo dejo en un solo punto. Acerca a tu contador. Todos tenemos un contador porque todos tributamos, ¿no? Bueno, en lo general. Acércate con él. Y no tanto pidiéndole, exigiéndole, sino que él te asesore. A ver, ¿cómo estamos en las finanzas?
Dale un tiempo que él se ponga al día y siéntate con él. Y siéntate con él una vez al mes, en una pequeña junta, en un café. Bueno, ya no hay cafés, ¿no? Por la nueva realidad, nueva normalidad. En línea, bueno. Siéntate con él, con un café en línea si quieren. Siéntate con él y platica mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, para ir visualizando tu nueva realidad. Porque esto del tema de las finanzas, no crean que es un tema de un mes, es un tema de toda la vida. Mientras tengas un negocio, siempre vas a requerir un contador. Y importante es que ese contador sea alguien que sea tu aliado. Y no estoy diciendo que lo tengas de planta, es externo. Acércate a él. Es muy importante estar cerca de él y más en estos momentos. Luego, como empresario, bueno, tenemos por acá en un análisis de pendientes. Haz tu lista de pendientes, de hecho sería tal vez lo primero de todos los planteamientos que traemos aquí del Lego. Haz un listado de todos los pendientes, que es esta pequeña, que no se le ve forma, pero ese es el chiste del Lego Zeros Play, que quien lo desarrolla tiene todo un análisis, aunque en la práctica no se puede entender tan sencillamente. Es un poquito aquí pragmático lo que hice. Haz un listado de todas tus necesidades, todas tus fuerzas, todas tus debilidades y toda la oportunidad que ves a la vuelta de 6 meses. No te quedes con un mes, plantéate 6 meses, tal vez hasta 12 meses. Si fuese el caso, de noviembre de 2020 a octubre de 2021. Haz ese planteamiento. No tienes que hacerlo forzosamente arrancando 1 de enero, puedes hacerlo en cualquier momento. Haz un listado de tus prioridades y dale la forma de una matriz muy conocida que se conoce como FODA, o matriz de análisis estratégico, que es fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Y con eso planteas tu realidad que quieres abordar en esta nueva normalidad. Dentro de ese planteamiento, haz escenarios de reajuste. ¿Por qué? Porque si antes, cuando teníamos ahí una crisis externa o interna en los negocios, pues había una variación de un 10-15% para abajo, ventas, utilidades o lo que sea. Ahorita ha sido tremenda, de 30, 40, 50, 70 y hasta 100%, y durante 7 meses que llevamos de pandemia. Entonces, sí considera que en tu plan hagas 2, 3 escenarios hacia la baja, y 1 hacia la alza. Digamos, una caída del 10, una caída del 15 o 20 y una caída del 30 por 40% de escenarios y 1 de aumento de un 10%. No creo que le podemos apostar al más como tal por el momento a nivel PYME. Para ir ya empezando a cerrar, tu equipo de trabajo. Le llaman delegar o empoderar. ¿Sí? Por aquí anda, Miento, es este. Normalmente, de las cientos de empresas que he tenido oportunidad de participar, atender como consultor, me encuentro esto. ¿Sí se puede ver? Me encuentro un jefe que ejerce un poder sobre su equipo. Y aparentemente lo ejerce. La realidad, se observan los monitos del ego, es que el equipo en la práctica te escucha, está en la junta, te oye, incluso en lo individual, pero en la realidad hacen lo que quieren. ¿Por qué hacen lo que quieren? Por la forma en cómo, y lo voy a cambiar, por la forma en cómo tú lo planteas. Van a decir ahorita los empresarios, pero yo soy el malo de la película. No, no es que seas el malo de la película. Es que sí es conveniente que te des la oportunidad de escucharlos, de tener reuniones con ellos. Yo a todas las empresas que atiendo les recomiendo y trato de estimularlo a que tengan reuniones por lo menos una cada 15 días, ya muy de perdida una al mes. Tal vez para convivir las primeras reuniones, pero las subsecuentes es para platicar cómo hacerlo mejor. No volteen para atrás, porque para atrás ni para agarrar impulso, como se dice. Volteen hacia adelante. ¿Cómo lo hacemos mejor? Pero pregunten a su gente y hagan que su gente platique y participe. Y no se crean, a veces hasta el último, la jerarquía más inferior del negocio,
es el que más puede aportar en este planteamiento de cómo hacerlo mejor, ¿sí? Dense oportunidad. Y bueno, la diferencia entre delegar y empoderar, se lo voy a plantear de manera gráfica. Un empresario, vamos a usar estos de acá, espero lo esté tomando la cámara. Este es el empresario y digamos que este es el colaborador. Si tú como empresario, tú le dices a tu colaborador, tú como empresario le dices al colaborador, oye, tienes que hacer esto de tal manera, así, 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 con esta responsabilidad, con esta obligación, y tal vez decirle esta autoridad, porque no siempre se los dicen, él constantemente te va a venir a preguntar, a consultar por 1001 temas de lo que le dijiste que tenía que hacer. Yo estoy con empresarios, ayer estaba con uno y sistemáticamente tiene conectado el celular al teléfono de esos inteligentes, al reloj, perdón, de esos inteligentes, y me doy cuenta cómo está, suene, parece chicharra. Estoy sentado físicamente, fue una reunión en persona, 3 horas, 2 horas con él, 2 horas y media más o menos, y le sonó como 30 veces el aparato. Y no es que sean proveedores, no es que sean clientes, no, son preguntas de los empleados. Es por haber entendido la versión jarocha, vamos a llamarle, de delegar. Yo le digo, insisto, lo entendemos que nosotros, empresario, al colaborador, oye, tienes que hacer esto de esta manera, de esta forma, así, 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 y muchas veces ni le preguntan. Por eso es que él reacciona así y constantemente está preguntando. Al final, pues no lo hace bien. O no a los ojos del empresario y cómo tendría que hacerse. Vamos a empoderar. Empoderar es que tú como empresario planteas una actividad, la dejas por escrito, porque es muy importante agarrar una hojita y dejarlo por escrito, aunque sea de manera borrador y muy sencilla. Y le preguntas a los colaboradores, teniendo una terna de 2 o 3 que pueden tomarla, ¿quién la quiere tomar? Y digamos que este colaborador dice, yo la quiero tomar. Bueno, pues ahí está la información, te doy tal vez una pequeña introducción y tú lo haces. Y asumes las responsabilidades y obviamente sí dándoles un pequeño beneficio, comúnmente conocido como bono. Digo, hay que dar un poquito de forma, pero sí se puede lograr, claro que sí. Y entonces ese colaborador tendrá errores, tendrá carencias, tendrá situaciones, pero lentamente, y a veces lentamente es cuestión de semanas, no tiene que pasar mucho tiempo, asume todo el proceso y ya no pregunta tanto. Ahora, habrá empresarios que me digan ahorita, ¿pero eso existe? Pues yo te pregunto, ¿cuántas veces te llaman a tu celular? ¿Cuántas veces te vienen y te preguntan? Si tienes 40 colaboradores en tu empresa y uno te hace una pregunta diaria, son 40 llamadas. Y generalmente más de uno te hace 4 o 5 llamadas en un día o 4 o 5 preguntas en un día. Digo, yo lo veo a los empresarios el nivel de estrés en el que están, porque pues debe estar, yo creo, está complicado que lleguen 30 personas, 40 veces, 50 veces en un día y te hagan preguntas. Por mucho que tengas la respuesta, es complicado. La verdad sí lo es. Entonces, este es un tema que si antes de la pandemia estaba pendiente, hoy hay que resolverlo. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos que, más que nunca, conservar a un cliente. Entendamos que esto es una secuencia como un efecto de bola de nieve. Al final, donde explota es con el cliente y es donde perdemos al cliente. Eso es lo que más ahorita, como nunca, hay que cuidar a los clientes. Y vamos al último punto, los organigramas y el empoderamiento. Normalmente así me encuentro en las empresas. Está el empresario, bueno, voy a poner el del casco. Está el empresario a la cabeza de su negocio y tiene una estructura de 10, 15, 30 o 100 o 500 personas. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. El famoso organigrama. ¿Sí?
Es el caso de que la persona que atiende 50 personas en un día y 150 temas en un día. Por eso da mediodía o da media tarde y ya no quiere regresar al trabajo, porque es demasiado estrés. A veces el estrés no lo miden los empresarios hasta que les cuesta en el tema de salud. Y me van a entender los que ya han vivido estas situaciones. Bueno, ¿qué tiene uno que hacer como empresario y en esta nueva normalidad? Que todavía pues no viene a abonar a favor, viene a abonar en contra. A favor es si tienes esa visión de desarrollo de negocio. Bueno, lo que tienes que hacer es, no digo que este organigrama cambie, sino creas una estructura de equipo de trabajo. Aquí ya es una empresa un poco más grande, ya tenga más de 15 o 20 colaboradores en adelante, donde 2 o 3 de ellos se vuelven una especie de consejo para ayudarte a resolver los problemas del día a día de un negocio, convirtiéndolos en oportunidades del día a día de un negocio. Y tú sí eres obviamente la cabeza, digamos el dueño, el accionista o como se le quiere llamar, pero ya no todas las decisiones dependen de ti. Y estos 2 o 3 personas que es muy recomendable que sean de la misma estructura que ya existía, tal vez 4 personas, o 3 y media como puse ahí, los variabilices. ¿Qué es eso? Bueno, supongamos que, perdón si hablo de datos económicos, pero quiero poner ejemplos muy aterrizados. Si antes ganaban 10 o 15 mil pesos al mes, ¿sí? En esta nueva normalidad, esto ya es algo más evolucionado, la aclaro, no es tan sencillo como los modelos que planteé aquí, pero sí se puede. Si antes ganaban 10 o 15 mil pesos, hoy tal vez ganen 5 o 6 mil de fijo, porque antes eran 10 o 15 de fijo, pero por variables a través de indicadores de rendimiento, ¿sí? Son modelos también que inventaron otros países, le llaman KPIs, indicadores de rendimiento, pueden llegar a 40 o 50 mil pesos, pero sin ser fijo. Esa es la clave, la variabilización de cierta parte del equipo de trabajo que se vuelve una especie de consejo, van a funcionar y trabajar mucho mejor que lo que hoy hacen e incluso de lo que tú como empresario haces. Cierro con lo siguiente. ¿Qué eres tú? Si me puede ver aquí la cámara. ¿Qué eres tú? ¿Un empresario? ¿Un emprendedor? ¿O un autoempleado? Te dejo la siguiente reflexión. Si tú hoy le dedicas en esta nueva normalidad más de 4 horas diarias a tu negocio, tanto en presencia física ejecutando el negocio, como a distancia a través de celular, correo, WhatsApp, etcétera, si tú hoy le dedicas más de 4 horas diarias, no eres ni emprendedor ni empresario, eres un autoempleado. Y eso, amigo, es lo que tienes que resolver, convertirte en el emprendedor que eras y que ya no lo eres, y en el empresario que debes de ser, para volver en un futuro, ¿sí? En este reto tremendo que tenemos de la nueva normalidad, económicamente hablando, insisto, el reto está en que regreses a ser un emprendedor, porque si tuviste la fuerza emocional, el sacrificio familiar, económico, social, de salud, etcétera, para crear un proyecto de negocio, tienes todavía, tal vez un poco dormido, pero tienes toda esa persona con esa capacidad de volver a hacer más grandes y más proyectos de negocio, diferentes incluso al que actualmente tienes. ¿Sí? Lo que te hace falta es un poquito más analizar las cosas. Gracias. Bueno, esta transmisión, agradezco al Ayuntamiento de Veracruz, al área de Desarrollo Económico y Portuario, la invitación de haber participado. Aquí tenemos nuestros teléfonos, nos pueden mandar un WhatsApp para cualquier duda, comentario que los podamos apoyar. Muchas gracias, mi nombre es Juan Carlos Gasós, a sus órdenes.